con ánimo. Bien, antes de predicar, no sé, alguien le prometí la otra vez, si alguien quiere, voy a permitir 2 preguntas de la Biblia que sean de jóvenes. De jóvenes. Está bien. ¿Alguna pregunta que usted tenga de la vida espiritual o de la Biblia? Pero quiero que sea un joven que la haga. ¿Está bien? No me pregunten qué significa crónica que se le paga. Muy bien. Si existe. ¿Alguna inquietud que usted tenga? Ok. Diga. Cualquier inquietud. Yo sé responder a todas porque la mayoría la respondo por no sé. Pero la respondo, deberíamos ser. Sí, cualquier inquietud. En el momento que se comete pecado, Dios le da una sentencia a cada quien. Por ejemplo, a Eva le dio el parto, lo de la serpiente no volver a caminar, pero a Adán no se le dio nada. ¿Por qué? Una consecuencia directa. No está hablando de que una consecuencia directa. Se habla de la consecuencia que sufrieron los demás. Ya, Dios le dijo, por cuanto pecaste, te declaro marido y mujer. No es cantar el chiste, muy bien. Muy bien. Está bien. Ya, vamos. Génesis 3. Vamos a Génesis 3. Eso está en Génesis 3. Me avisan, pero tengan ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Es como usted que está hablando. ¿Todo bien? Génesis 3, ¿lo tienen? Vamos a ir a aprender un detalle importante de la Biblia. Vamos a anotar un detalle importante de la Biblia. Yo quiero que me avisen cuando tengan Génesis 3. Voy a leer a partir del verso 6. ¿Me avisan? Yo quiero que vayamos mirando el orden. Primero vamos a ver el pecado. Y dio la mujer, ¿está leyendo? No me engañen. Y dio la mujer, yo sé que y dio la mujer que el árbol era bueno para comer, que el árbol era agradable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido con ella. ¿Bien? Ahí está el pecado. Primera consecuencia del pecado. Entonces se abrieron los ojos de ambos, se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Primera consecuencia y una falsa solución. Seguimos leyendo. Y oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del bosque. Seguimos leyendo. Y Dios preguntó al hombre, ¿dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Qué has hecho? ¿Acaso has comido del árbol del cual te dije no comieses? La mujer que me diste, ¿qué? Por compañera. Me dio el árbol. Muy bien. Pregunta, yo quiero que miremos esto. Yo voy a ir poniendo esto. Esto se llama hombre. ¿Cómo se llama esa silla? Esa silla se llama mujer. Esa silla se llama Satán. Esa silla se llama mujer. Esa silla se llama hombre. Déjeme poner una silla más. Esa silla se llama hombre. Esa silla se llama serpiente. Y esta también se llama serpiente. Estas dos se llaman serpiente. Déjame ponerla así para que hombre, mujer, serpiente. Hombre. Esta silla es y esta silla es y esta y esta y esas dos. Muy bien. Y llamó Dios ¿a quién llamó Dios? ¿A quién Dios llamó? Y llamó Dios. ¿A quién le dijo Dios? ¿Dónde estás tú? Bien, ¿en qué se llama siempre?
Llamó Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y dijo Dios, ¿has acaso comido del árbol del cual te dije no comieses? La mujer que me diste me engañó. De modo que el hombre le echó la culpa a quién. Ahora, ¿dónde me siento? A la mujer. ¿Qué dijo la mujer? ¿Siguen leyendo? ¿Qué dijo la mujer? Ustedes están leyendo o me están engañando como la serpiente. La serpiente me... Note que ellos se van echando, el hombre le echa la culpa a la mujer y la mujer a la serpiente. Muy bien. Note que Dios a quién le hace pregunta y luego le hace pregunta a quién. Mire a ver si le hace una pregunta a la serpiente. Ahora, verso 14. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Alguien me lo lee? O sea, ¿le hizo Dios pregunta a la serpiente? Dios directamente la maldice. Eso tiene una importancia, eso tiene una relevancia. Dios no evalúa al que está condenado. La serpiente ya había sido... ¿Había salvación para la serpiente? No. ¿A quién Dios le dijo, ¿dónde estás tú? ¿A quién le dijo, qué has hecho? A la serpiente le dijo, maldita. En otras palabras, cuando Dios te cuestiona es porque todavía tiene oportunidad de salvación. Lo están captando. Lo están captando. Cuando Dios te cuestiona es porque todavía tienes oportunidad de salvación. Cuando en tu vida hay preocupación espiritual es porque hay oportunidad de salvación. A Satanás Dios no lo cuestiona. Eso es una razón por la que el juicio es para el que ha creído en Cristo. ¿Cómo dice? Léame, no me salga de Génesis, no me voy de Génesis 3, vamos a volver a Génesis, pero léame Juan 3, alguien conmigo, Juan 3, 18. ¿Cómo dice Juan 3, 18? Me avisa. El que en él cree no es condenado. No es condenado. Pero en el que no cree ya ha sido condenado. ¿Usted está captando? El juicio es para el que no ha sido condenado. Porque el que no creyó ya está condenado. Dios no juzga al que está ¿qué? Condenado. ¿Captamos el punto? Lo captamos, ¿verdad? Hombre, ¿qué has hecho? Ay, que la mujer, ¿qué has hecho? Que la serpiente maldita. Pero Dios maldice a la serpiente en dos partes. Maldice a la serpiente animal y maldice al ser espiritual que estaba poseyéndola. En el verso 14 está la serpiente, la maldición del animal. ¿Cómo dice el verso 14? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. ¿A quién? Maldita es entre las bestias. ¿Quién está maldiciendo Dios? Al animal. Está hablando entre las bestias del campo. ¿Qué más sigue diciendo? Sobre el pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Está hablando de Satanás. Satanás no está arrastrándose. Está hablando del animal que se dejó usar. Y en el verso 15, ahora habla de Satanás que usó la serpiente. ¿Cómo dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El apóstol luego dice que la simiente era Cristo y Satanás, la serpiente antigua era que no es que la mujer le iban a tener miedo a la serpiente. Lo que está diciendo es que de Cristo iba a salir que iba a destruir, pisotear a Satanás en la cabeza. Pero no, que primero la serpiente, el animal, y segundo, al poder que... Eso es importante. ¿Cuánto? Recuerda eso, cuando te dejas usar por Satanás, tienes la misma condenación de quien te usa. Esa es la segunda lección. ¿Estamos bien? ¿Tú me estás cantando? La serpiente fue un instrumento
pero debido a que se dejó usar, tuvo una maldición. Lo que le quiero decir es que aunque tú no eres Satán, si te dejas usar por Satanás, tendrás la misma condenación. ¿Podemos seguir avanzando con la historia? Muy bien, entonces, pregunta al hombre, pregunta a la mujer, maldición a la serpiente animal, maldición a la serpiente espiritual. Verso 16. Esa silla, ¿qué significa? Tú me quieres confundir, ¿eh? La mujer. Me senté aquí. Sígame leyendo. ¿Qué dice el verso 17? Noten que va en ese orden. ¿Lo notan? A la mujer dijo. ¿Qué dice la mujer? Muy bien, aquí está hablando la consecuencia del pecado de la condena. Verso 18. 17, sí. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días. Esa era tu pregunta. O sea, el hombre le dijo su nota, cuestiona al hombre, cuestiona a la mujer, maldice a la serpiente animal, maldice a la serpiente espiritual, condena a la mujer y condena al hombre. Pregunta primero al hombre y condena primero a la mujer, o sea, porque es lo que comienza, termina. Como está bien, pues se llama teatro. ¿Vieron? ¿Esa era tu pregunta? No. No, la pregunta mía O sea, que yo tengo dos ratas ahí para sentándome. porque cuando lo condenan, le dan una condenación, unos resultados directos a la mujer. Lo fue en su parte, o sea, con ella. A la serpiente fue con el caminar, o sea, fue directamente a ella. Pero aquí, Y al hombre, pero a la cuando mujer. se refiere a Adán, no lo maldice a él, no le da las consecuencias a él, se lo da a la tierra. Ok, perfecto, Esto es perfecto. algo directo para él. O sea, Muy bien. El texto presupone dos cosas. Yo no estoy creando roles, ni estoy diciendo que Génesis establece roles eternos, no. Estoy mirando la realidad. Era al hombre que le tocaba el trabajo de la agricultura. De modo que cuando Dios me dice, eso está en Génesis 2.15. Busca Génesis 2.15. ¿Cómo dice Génesis 2.15? Lo tienen. Dios dice, tienes que labrar la tierra, pero ahora, digamos que, voy a poner un ejemplo. Mi trabajo es levantar esa silla. Ese es mi trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Entonces, viene alguien de 500 libras y se me sienta en la silla. ¿Es una maldición para la silla o para mí? Para mí, porque yo sé que tengo que levantar ¿qué? De modo que Dios le dice al hombre, tienes que labrar la tierra. Pero luego dice, por causa tuya maldita la tierra. En otras palabras, Dios está haciendo el trabajo del hombre más pesado. Por eso dice, por tu causa maldita la tierra, no te producirá tu fruto y tendrás que sudar ahora. De modo que aunque está maldiciendo la tierra, la consecuencia de esa maldición la está recibiendo ¿quién? Porque es al hombre que le iba a tocar trabajar esa tierra. ¿Me di a entender? Ahora, en cada maldición hay una bendición. ¿Sí? No sé si en esa maldición le está dando una maldición indirecta, porque la maldición a la mujer es directamente, la mujer le está dando indirectamente. Es indirecta, precisamente. Es una maldición al hombre, pero es indirecta. Es una maldición al hombre, pero es indirecta. Como yo digo, tienes que levantar la silla. Por tuya voy a poner la silla más pesada. No es a mí, pero es a mí que me va a tocar levantar la silla.
Entonces, aunque Dios no le digo maldito esto, lo otro, pero a la larga, el papel de la mujer, que en ese caso iba a ser parir, iba a ser doloroso, y el papel del hombre, que iba a ser labrar la tierra, ahora iba a ser también doloroso. En otras palabras, los dos sufrieron consecuencias. La pregunta es, ¿por qué Dios maldice la tierra? Eso se lo dejo de tarea, pero oigan esto. No, oigan esto. La palabra, la tierra es maldita, la maldición, antes de Génesis 12, es 5 veces. ¿Cuántas veces? 5. Dios maldice la tierra en Génesis 3, por Adán, por el pecado. Cuando Caín mata a Abel, dice, maldita la tierra que abrió su boca, que había tragado la sangre de tu hermano. En Génesis 5, creo que 30, 31, no me acuerdo, dice, y Lamec tuvo un hijo llamado Noé, y le puso Noé, porque de él encontró descanso de la tierra que Jehová maldito. 3 veces menciona. Luego en Génesis 9, la tesis de Gelbrand fue de eso. Maldito sea Canaán, Génesis 9, 22. En adelante, maldito sea Canaán, 4. 5 veces en total. Ahí se menciona 2 veces. 5 veces en total se menciona la palabra como maldita. La tierra o alguien. En Génesis 1 al 11. ¿Cuántas veces? 5. Vamos ahora a Génesis 12. Del 1 al 11, ¿cuántas veces es maldito? 5. Ahora vamos. Génesis 12. ¿Cómo dice? Me avisan. ¿Me avisan? Génesis 12, 1, 2. Pero Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación. ¿Y qué más? Y te bendeciré. ¿Qué más? Y serás. ¿Cuántas veces va bendición? Te bendeciré, serás bendición, bendeciré, bendigan, y en ti serán. El verbo bendecir aparece 5 veces. ¿Usted lo captó? Pero ahora venga esto más. Dios aparece a Abraham luego en el libro de Génesis del capítulo 13 al 50. Aparece a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y 5 veces Dios le repite, o a Abraham o a Isaac y a Jacob, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. ¿Qué significa eso? Que la tierra es maldita 5 veces. Dios llama a Abraham y 5 veces dice bendita. Y luego en Génesis se repite 5 veces más en la descendencia de Abraham que es bendita. Lo que está diciendo, el pueblo de Dios existe en la tierra para revertir la maldición que el pecado había traído. Con la bendición que el pueblo de Dios tiene, Dios quiere quitar la maldición que el pecado trae. ¿No? Más o menos. Hay el doble de bendiciones que de la maldición. ¿Tú te llamas? El doble de bendiciones que de la maldición. Exacto. 5 Abraham y 5 su descendencia, doble de la maldición. ¿Captamos el punto? Bien. ¿Alguna inquietud más antes de yo tener una breve reflexión? Respondí tu pregunta de que sí, porque yo. ¿Alguna inquietud más? ¿Alguna inquietud más? ¿Puedo yo tener una inquietud? Usted puede tener toda la inquietud que usted tenga. ¿Sencillo o complicado? Como tú quieras. ¿Qué significa que Jesús le predicó a los espíritus encarcelados? Yo le dejé que usted dijera. Cámbiala. Yo creo que apliqué eso en alguna cosa en YouTube.
¿Eh? Eso yo lo expliqué en YouTube. No, es que yo no sé qué está en YouTube, pero déme Está sencillo. Lo voy a hacer en 5 minutos, ¿está bien? Lo que estamos hablando. Búsquense 1 de Pedro 3, 18. Me avisan. Voy a leer 1 de Pedro 3, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Está bien? Tú me creas problema. No, lo que pasa es que Jonathan Huitrago me hizo esa misma pregunta en el año bíblico, pero yo nunca le di una respuesta. Ok. Por eso la estaba buscando. ¿Dónde está? Aquí está la esposa. ¿Dónde está la esposa? Ah, está aquí. Bien. Voy a leer 1 de Pedro 3, 18. Leemos. Me avisan. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero justificado en espíritu. Verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, bien, los cuales en otro tiempo, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando 8 personas, ¿ustedes están leyendo ahí? Bien, ahorita yo sigo con otro, pero vamos a ir. A eso te referí, ¿verdad? Voy a darle primero falsas teorías. Falsas teorías. Falsas teorías. Tengo un dolor de cabeza por ti. Falsas teorías. Muchos hermanos de otras denominaciones dicen que cuando Cristo murió, se fue al infierno a predicar a la gente que estaba en el infierno. Y usan ese texto para eso, que Él, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esa es la interpretación popular en el mundo por ahí. Nosotros no creemos eso por 2 cosas. Primero, creemos que los muertos no la saben. Y segundo, no creemos que a una persona muerta se le pueda predicar el evangelio porque ya perdió su oportunidad de salvación. Pero hay un problema peor con eso. Pero se lo voy a decir ahorita. ¿Cuál es la interpretación más popular en el mundo adventista? La interpretación más popular en el mundo adventista, siga leyendo verso 21, léame el verso 21. El bautismo que corresponde a esto. No, el 20. ¿El 20? Los que en otro tiempo desobedecieron, Cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. muy bien, el bautismo de los que no salva, pero vamos a hay habla de Noé. Entonces, algunas personas, nosotros los adventistas, tendemos a decir, Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Usamos eso, decimos, ese es el Espíritu Santo que le dio vida. Ese espíritu es el espíritu de Génesis 6:3 que dice, no contenderá mi espíritu. O sea, el espíritu que estaba predicando a los antediluvianos. De modo que la interpretación de los adventistas es, el espíritu que resucitó a Cristo fue el mismo espíritu que por medio de Noé le predicó a los espíritus, es decir, a las personas que estaban encarceladas por el pecado en el tiempo de Noé. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? El texto dice, predicó cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ahora, hay un problema con esa interpretación, porque la interpretación adventista yo no la acepto. Lo único que yo acepto es lo que diga la Biblia, no importa lo que crea la iglesia. Vamos a establecer un orden. Vamos a leer de nuevo el verso 18. Dice el verso 18. Otra vez, yo quiero que lo leamos con cuidado. Dice, porque Jesús padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo la verdad, muerto. ¿Pueden repetir conmigo, muerto? Muerto. Muy bien. Déjenme poner silla de nuevo. Estas sillas se llaman. Jesús primero fue ¿qué? Muerto. Jesús fue ¿qué? Muerto en la Carne. lo que significa que él murió como hombre, porque Dios no muere. Muerto en la Carne. Jesús no murió como Dios porque Dios ¿qué? No muere. Entonces, muerto en la Carne. vivificado significa resucitado. Después de morir, ¿cuál es la segunda silla? Vivificado. ¿Qué significa qué? Resucitado. Jesús murió y luego ¿qué?
verso 19, en el cual también que fue, en el cual también fue y predicó. Aquí a esta silla le vamos a llamar fue. ¿Cómo le vamos a llamar? Fue. Y predicó. Muy bien, la primera silla es que Muerto. murió. Luego que, Resucitó. y luego que resucitó, ¿qué hizo? Fue. Eso es básico. Los evangélicos y los católicos que dicen que cuando Cristo murió, se fue el sábado, estaba predicándole a la gente, dando una campaña evangelística a la gente en el infierno, tienen un problema de orden. Ellos creen eso, o sea que cuando Cristo murió, se fue a predicar a las almas que estaban en el infierno. Pero, ¿qué usted nota en eso? Porque el texto dice, Jesús murió, resucitó, y después de resucitar fue y predicó. Los que dicen que Jesús predicó a su espíritu mientras él estaba muerto, están creando un falso orden. Porque el texto dice, él murió, resucitó, y después de resucitar fue que él ¿qué? Fue y predicó. No fue mientras estaba muerto, fue después de resucitar. No sé si me doy a entender. ¿Se da a entender? Nosotros lo sabemos. Nosotros los adventistas tenemos el mismo problema. Porque nosotros decimos, Jesús murió, resucitó, y cuando le predicó a los espíritus encarcelados, decimos, eso fue del tiempo de Noé, y el tiempo de Noé fue como aquí, antes de Cristo, ¿qué? Morir y resucitar. No, que es peor todavía. ¿Captamos un punto? De modo que lo primero que tenemos que hacer para entender el texto es el orden. Yo no sé todavía qué significa que él fue y predicó a los espíritus. Lo que yo sé ahora es que fue después de morir, después de resucitar, él hizo eso. ¿Tiene que ser después de qué? De resucitar. ¿Hasta aquí me doy a entender? Bien. Repita conmigo la palabra poroteo. Repítalo conmigo. Poroteo. Otra vez suena así como el coro. Poroteo. Muy bien. El verbo poroteo, en griego significa ir. Y aparece en este texto 2 veces. Es el verbo que en el verso 19 se traduce como fue. Es el verbo, pero en griego, poroteo. Es el verbo, fue, poroteo. Curiosamente, ese verbo también significa ascender. Y es el verbo que aparece en el verso 22. Léalo en el verso 22. ¿Cómo dice el verso 22? Que habiendo la palabra subido en el verso 22 es el mismo verbo fue en el verso 19. ¿Lo captamos? De modo que Jesús fue, lo que significa Jesús ¿qué? Subió. Ahora vamos a hacer. Si fue significa ascender, Jesús primero ¿qué? Murió. Resucitó. Y luego fue, que significa ¿qué? De modo que ya tenemos otro detalle. Jesús fue mientras él ¿qué? Ascendía. Y la predicación a los espíritus fue mientras él ascendía. Y para entender esto hay que entender la cosmología del Nuevo Testamento. Las cosmologías varían de tiempo en tiempo. Por ejemplo, antes decía que no haga un jueguito que te van a encontrar con Satanás. ¿Recuerdan eso? Porque mucha gente mira a Satanás debajo de la tierra. Pero en el Nuevo Testamento, ¿dónde está ubicado Satanás según el Nuevo Testamento? En el cielo. Dice Efesios 6, 12 en adelante, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potencias espirituales en las regiones. ¿Dónde está el poder satánico? En las regiones celestes. De modo que si Satanás está en la región celeste,
ahora captamos el punto. Miren qué pasa. Y aquí, si no me han entendido desde aquí, esto es muy importante. ¿Quería Satanás que Jesús muriera? Sí y no. Él por torpe quería que Jesús muriera. Después digo, cometió un error. Porque al Jesús morir, pagó el precio de cada uno de los pecadores. Pero Satanás dijo, ya que murió, Satanás no quería que Jesús muriera. Yo quiero que entiendan eso. Era el plan de Satanás que Jesús no muriera. Si Satanás hubiera querido matar a Jesús, lo mata de una parte. Satanás tortura a Jesús. Y por boca de los fariseos le decía, desciende de la cruz. Porque si Satanás moría, si Jesús moría, y le voy a explicar eso. Eso se llama juego en contrarregla. ¿Juego en qué? En contrarregla. Gente mala. Gente mala. Entonces, si tú le pides un favor, no te lo van a hacer. Entonces, usted quiere, para yo no ponerla de mala, usted no ponerme yo de mala. Usted quiere que yo le haga un favor, pero yo soy un hombre malo. Y usted quiere que yo levante esa cartera de mí. Pero si usted me dice, pastor, levánteme esa cartera, yo digo, no, muérete. Entonces, miren qué hace ella, dice, mire pastor, esta cartera yo no se la doy ni que me maten. ¿Y ahora qué hago yo? Y ahora quiero que quitarle qué. La salvación del mundo se lograba si Cristo moría. Pero Satanás creía que la salvación del mundo era si Cristo quedaba vivo. Era al revés. No, si lo mataba, perdón. Entonces, cuando Jesús era chiquito, Satanás lo va a matar. Lo prometió Dios. Juan 8:20, Lucas 4, lo iban a despeñar por una cosa. ¿Qué hizo Dios? Lo protegió. Y Satanás dijo, yo lo mato. Pero Dios lo que está es engañando a quién. Para que Satanás crea que el juego consiste en que lo maten. Pero Dios sí quería que muriera. Y finalmente Cristo muere. Cuando Cristo muere, Satanás se da cuenta que perdió. Búsqueme 2 Corintios 2:7. Yo quiero que lean esto. 2 Corintios 2:6 y 7. Ay, escúchame, mi hija. Yo te traiciono. Me avisan. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice? Le basta a tal persona. No, pues la primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios 2:7. Primera de Corintios 2:7. La sabiduría dice. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Nota, dice, una sabiduría como oculta. Una sabiduría como hubo cosas que Dios nunca ni a un ángel se la dijo. ¿Por qué? Porque era un secreto. El plan de salvación que nosotros conocemos, ni Satanás lo sabía. Ahora está claro. ¿Qué sigue diciendo? ¿Por qué Dios lo ocultó? Sígueme leyendo, tú que tienes la voz romántica. Ninguno de los príncipes de esta No, edad. Se sigue leyendo. Si léelo exacto como está. Sí. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Usted lo captó? Si Dios revela el plan de salvación, Satanás nunca mata a Cristo. Y Dios le dio a entender a Satanás que el jueguito es, trata de matarlo y yo lo protejo. Trata de matarlo y yo lo protejo. Trata de matarlo y yo lo protejo. Para que Satanás creyera que... Y cuando Satanás, Cristo muere, Satanás dice, ay, pero yo perdí. Ese es el juego. Usted, si Satanás hubiera sabido que nunca lo hubiera querido. Capta el punto. Pero al Cristo morir, Satanás perdió la batalla. Y aquí tenemos, Jesús murió. Y Satanás dice, murió, perdí. Ya que perdí, lo que voy a hacer es, no voy a dejar que resucite. Que se muera. Y si Cristo no resucita, nosotros hubiéramos estado salvamente muertos. Es decir, con vida eterna pero muertos. Salvados pero muertos.
Satanás no me hubiera dejado. Pero yo le expliqué eso los otros días, que Jesús dice, yo soy hombre, puedo morir, mátame, paz, muere. Pero después que está en la tumba dice, yo pongo mi vida para volver a tomar. Yo soy Dios, yo tengo que salir de aquí. La vida no puede morir. ¿Jesús qué? Resucita. Satanás dice, perdí, lo dejé morir. Perdí, lo dejé ¿qué? Resucitar. Y aquí es donde la mayoría de los predicadores de nosotros paramos y no sabemos que la tercera guerra no fue en la cruz ni en la tumba. La tercera guerra fue una guerra espiritual que hubo mientras Jesús ascendía. No sé si usted me debe entender. Murió en la carne, resucitado en espíritu, y cuando fue se encontró con los espíritus diabólicos que están en las regiones celestes. Ahora usted me capta que le están diciendo, tú no vas a entrar al cielo. Si Cristo muere, mire qué ocurre. Cristo vino a representarnos a nosotros. Como Cristo murió, ¿cuántos murieron? Busque 2 Corintios 5:14. 2 Corintios 5:14. Me avisan, ya no lo tienen. Solo me avisan, yo lo voy a leer. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Porque el amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por todos, entonces, ¿cuántos murieron? De modo que la paga del pecado es muerte, pero cuando Cristo murió, ¿cuántos pagaron el precio del pecado? Todos murieron en Cristo. Efesios 2. ¿Lo están captando? Al morir Jesús, todo el mundo quedó sin deuda. Y Satanás perdió la guerra de la muerte de Cristo. Ahora en Efesios 2, ¿entienden? El verso 5, ¿cómo dice el verso 5? Aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Nos dio vida junto con quién. Cuando Jesús resucitó, ¿quién resucitó? Y juntamente con él, ¿qué dice el verso 6? No resucitó, de modo que cuando Cristo murió, ¿cuántos murieron? Cuando Jesús resucitó, ¿cuántos resucitaron? Si Jesús sube al cielo, ¿cuántos están en el cielo? Entonces Satanás dijo, perdí eso. No puedo dejar que Jesús suba ¿a dónde? ¿Y dónde está la fortaleza del ejército satánico? En la región celeste. De modo que Satanás ahora va a impedir que Jesús suba. Y es a eso que Pedro se refiere. Jesús muere, resucita y camino al cielo proclama, eso significa predica, proclama, queruso, su victoria sobre las fuerzas del mal. ¿Y qué hace? Abre un hueco. ¿Abre qué? Un hueco. Él pasa por medio de la fortaleza satánica y llega al cielo. Eso significa que a partir de Cristo morir, yo morí en Cristo, resucitó en Cristo, pero también tengo un hueco por donde llegar al cielo en medio de lo satánico. Que aunque el poder satánico está entre el cielo y la tierra, en Cristo yo tengo un camino. No sé si me doy a entender. Porque Él venció en la cruz, en la tumba y en el aire. De modo que cuando yo vaya al cielo, Satanás no me puede impedir. ¿Por qué? ¿Que captamos juntos? Seguimos leyendo el versos 6 y 7 de Efesios 2. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Cuando tú aceptas a Cristo, ¿dónde te coloca Dios? Eso indica, si Cristo moría, tú morías. Si Cristo resucitaba, tú resucitabas. Si Cristo subía al cielo, tú estás sentado en el cielo. Y Satanás hizo oposición a cada etapa. Y la última etapa es la que no se habla tanto. Es una guerra que hubo en el aire después de la resurrección de Cristo. Eso es lo que primero de Pedro se refiere. Jesús proclamó y abrió un camino. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10. ¿Lo tienen? Y con eso le leo un versículo. ¿Me avisan? Creo que 19.
¿Cómo dice el 19? A ver. Así que, hermanos, Así que, ok, está bien. ¿Lo tienen? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y ahora noten lo que dice. Por el camino nuevo. ¿Qué es un camino nuevo? Un camino que nadie había podido atravesar la frontera de la tierra al cielo. Y Jesús creó un camino nuevo, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró, por el velo, es a saber, por su cuerpo. Y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón verdadero, en toda certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. De modo que lo que Dios está diciendo es, alrededor de nadie hay tantos demonios que no pueda ver la luz del cielo más allá. Porque Jesús abrió un camino en medio del poder satánico para que tú puedas mirar a Dios. No sé si me doy a entender. ¿Si tiene sentido? Si no tiene sentido, yo creo que ahí lo veo. ¿Pueden ir conmigo a Isaías 55? Esta es la breve reflexión de esta tarde. Isaías 55. ¿Me avisan? lo tenemos. Esto es mi reflexión, eran dos preguntas. ¿Me avisan cuando tengan Isaías 55? Es una simple, dicen, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. ¿A quién está hablando Dios? Con los que no tienen ¿qué? Dinero. Yo te pregunto, cuando dice ven a las aguas, ¿a qué aguas se está refiriendo? Bueno, a las aguas de salvación, que el bautismo es un símbolo. Miren, voy a marcar mi celular. Búsqueme los últimos dos versículos de la Biblia, pero no, déjeme en Isaías 55. Búsqueme los dos y Apocalipsis 22. Los dos últimos versículos. El que da testimonio de estas cosas dice. No, el anterior. ¿Al Antiguo Testamento? No, de ese mismo, del anterior. Dice el espíritu y la esposa, dice. Y si alguno quitare de las palabras. No, el espíritu y la esposa, lee más anterior, el espíritu. Es antes del epílogo, perdón. 17, gracias. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Tome del agua de vida. Gratuitamente. Volvamos a Isaías 55. ¿Está? Dice, a todos los sedientos, venid A las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compran y coman. Vengan, compran sin dinero y sin precio vino. Y leche. Dios te está ofreciendo salvación. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Gratis. Sin dinero y sin precio. Y yo no voy a hablar hoy de lo gratis de la salvación. Yo te voy a mostrar que lo peor es salvarse, que lo peor es perderse. ¿Lo peor es qué? Tú tienes que esforzarte más para perderte que para salvarte. Porque Dios te dice, ven y compra sin dinero y ¿qué? Y sin precio. El problema nuestro es que para la salvación no tenemos con qué pagar, pero para perdernos pagamos el precio. ¿Usted me está captando? Para la salvación, Señor, sálvame que perezco. Pero pagamos el precio para la perdición. Verso 2. ¿Qué dice el verso 2? ¿Por qué? Pero no dijo en el verso 1 que no tenía dinero. Dígame si no. En el verso 1 no dijo que no tenía dinero para venir a comprar. Dígame. En el verso 1 hay dinero para comprar la salvación. No. Vengan porque no hay dinero. Coman que no hay dinero. No se vengan gratis, no hay dinero. Pero en el verso 2 dice, Dios se queja de que el que no tiene dinero para comprar la salvación, tiene dinero para perderse. ¿Lo está viendo? Dice, ¿por qué gastáis el dinero y no en qué? El pan y vuestro trabajo en lo que no sacia.
Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. El Dios se está quejando de personas que no buscan lo que Él les ofrece gratis y pagan por lo que Satanás les da. ¿Usted me está captando? Que no comen lo que Dios les da gratis y pagan por lo que Satanás vende. Y Dios dice, ¿por qué gastas el dinero para salvarte? Te lo ofrecí gratis, pero ahora tienes dinero para comer lo que no es pan, para comer de lo que no aprovecha. Tengo un pecado en la mente, lo planifico, lo pienso, lo manipulo, lo hago, esto y lo otro. Si esa misma capacidad la usaras para buscar a Dios. Recuerdo cuando yo estudiaba en un liceo, no puedo decir porque todos soy en un y no quiero hacer pasar vergüenza que estudió donde yo estudié, pero eran expertos chinos. Nosotros decimos chino. Los días de los exámenes, eso era algo especializado. Esa gente planificaba. Era algo especializado. Mira, tú vas a tener esto aquí y vamos a hacer un lápiz y en el lápiz vamos a meter papelito y en el lapicero tanto y en esta butaca vamos a escribir tanto y allá va a haber un papelito que se va a caer y pasaban semanas preparando. Mi pregunta es, todo el tiempo que tú duras preparándote para Chile, ¿por qué no estudias? Y no tienes que hacer nada. ¿O usted está captando? ¿Por qué nos esforzamos más? Nos esforzamos más por lo satánico, por lo malo, que por lo que Dios nos ofrece. Dice, vengan gratis, pero me duele, dice Dios, que gasten el dinero y no en pan. A mí me piden el pan gratis, pero le compran a Satanás otra cosa. Cuando vienen donde viene dicen que no pueden, pero a Satanás le compran. Tyron tiene un almacén y yo voy, Tyron, por favor, me estoy muriendo de hambre. ¿Me puedes vender una libra de arroz, un poco de frijoles y aceite y te lo pago el mes que viene porque no tengo dinero? Y Tyron tan bueno me dice, ok, llévese la comida. Pero Tyron ve que el que no tenía dinero para pagarle entra al frente a un lugar donde venden licor y compra y paga y se vende y se compra un whisky y dice, ¿cómo es posible que yo te dé gratis para tú comprar lo que no te aprovecha? Dios está diciendo, ¿por qué no valoras lo que yo he hecho por ti? ¿Por qué gastas tu esfuerzo, tu vida? ¿Por qué trabajas por lo que no aprovecha? Por alguna razón, todo en la vida es así. El pecado atrae mal, la traición siempre es más interesante, el chisme siempre es más sabroso. Les he contado la historia más de una vez. En tiempo de la Revolución Francesa, ustedes conocen la historia, el rey Luis XVI y Antonieta estaban detenidos por la Constitución, por los soldados revolucionarios. Se estaban haciendo juicios y era inminente que iban a matar al rey Luis XVI y a María Antonieta. La muerte de Luis y de Antonieta era un símbolo. Todos los reyes de Europa estaban tratando de protegerlos, porque la muerte de un rey significaba la muerte de otros reyes. Francia le estaba enseñando al mundo a rebelarse contra el rey. Países se ofrecieron buscando cómo proteger a sus reyes. De modo que hubo un complot y de un momento a otro María Antonieta y Luis se escaparon de los guardias revolucionarios. Le conté la historia, ¿verdad? Caballos reales. ¿Usted ha visto los caballos de los reyes? Eso es lo más veloz. Un carruaje con 16 caballos. Usted sabe, esto era como un jet supersónico, ¿verdad? 16 caballos,
4 caballos, 4 caballos, 4 caballos, para que cada caballo ni se esfuerce. Y ahí está el rey. Entran al carruaje. El rey se disfraza, se camuflaja. La reina se pone como si fuera una mujer cualquiera. Y solo el que va manejando el carruaje, el más grande, sabe que es el rey que lleva. Y ahora a correr con el caballo, a salir de la frontera por Flandes, el de Francia, salir. Si lograban salir de Francia, eran libres. Las potencias europeas iban a proteger a Luis XVI. Cuando están saliendo de la puerta, como si fueran cualquiera, una persona así miró el caballo y dijo: se me parece como al rey. ¿Se me parece como? Como al rey. Lo piensa. Se me parece al rey. Cuidado si fue el rey que se está escapando. Lo comenta un soldado. Mientras tanto, el rey va a toda velocidad en lo más rápido del momento. Él lo piensa, él le comenta a un soldado: yo creo que el rey se escapó. Van, averiguan. El rey se escapó. Vamos a perseguir al rey. Pregunta: los mejores caballos, ¿quién lo tenía? El rey. Ahora van a perseguir al rey con un caballo de menos capacidad. Y ahí comienza la persecución. En ese momento, el destino de Europa se estaba debatiendo contra todo lo que se podría esperar. El soldado que persiguió al rey llegó primero a la frontera y esperó al rey. Aquí está. Y uno todavía no se pregunta cómo llegó más rápido. Alfonso de Lamartine escribió en 1835 un francés de la historia de la Revolución Francesa, comentando del hecho, dice algo que no se me olvida. Y él narra y dice: la única explicación para que el caballo inferior llegara primero que el caballo del rey es que la traición siempre corre más deprisa que la lealtad. Yo no sé si usted lo contó. ¿No? La traición siempre corre más deprisa que la lealtad. No hay un hombre más feliz. Iván, escúchame, estoy poniendo el nombre precisamente, el hombre infiel. No, tiene la mejor mujer del mundo. Tiene la mejor mujer del mundo. Tiene una loca por ahí. Y se le entra una contentura. No sé si me doy el mundo. Y hace por una loca lo que no hace por él. ¿Usted me está captando? La traición siempre corre más deprisa que la lealtad. El pecado sale más caro que la fidelidad. Eso es siempre. El pecado sale más caro. No crea que sale. La gente dice: ay, que ser cristiano es muy difícil. No. El pecado sale más difícil. Ahora mismo hay muchos de ustedes que si no estuvieran aquí, estuvieran literalmente creyendo que están bien, que estuvieran perdidos en un vicio. Hay muchachas que están aquí que si no estuvieran aquí ahora mismo, tuvieran 3 muchachos preñados y sin futuro en el mundo. Y como hombre, hay personas que están aquí y están diciendo: aquí en esta vida, yo lo que quiero es gozar en el mundo. El cerdo quiere ir al pozo a gozar de su logro. Dios te está llamando a algo bonito. El pecado siempre es más caro. Yo le estoy hablando a los jóvenes, ¿oyeron? El pecado es más. El pecado destruye tu salud.
El pecado destruye tus relaciones, el pecado destruye tus sentimientos, el pecado destruye tu estima. Pero nosotros rechazamos lo gratis que Dios nos da y pagamos por lo que nos mata. Y eso es lo que Dios se queda. ¿Por qué si yo te doy el pan y el agua gratis, tú gastas el dinero y no el pan? Dígame si está clara la palabra. Yo simplemente los dejo con eso. El pecado sale caro. Me duele pensarlo, pero es una realidad. Te voy a contar lo que va a pasar. Yo dejaré de ser pastor de aquí. Pasarán años, 10, 15, 20. Yo no sé si dure 20, yo creo que ya para ese tiempo estoy muerto, Cristo viene. Pero pasarán tiempo. Y en ese tiempo, muchas almas preciosas que están aquí habrán dejado la fe y estarán destruidas. Yo lo sé. Le digo porque yo lo sé. Porque ya yo tengo casi 30 años en esto. Y yo he visto personas que yo le prediqué hace tantos años, que me los he encontrado en la vida un bagazo humano. Yo he tenido que volver a bautizar personas que bauticé 20 años atrás, que fueron a comprar la felicidad que Dios les daba gratis. Quisieron probar del árbol prohibido, a probar. Va a pasar, eso va a pasar. Alguno de ustedes va a pagar el precio por el pecado. Y alguien un día de ustedes me va a llamar, me va a decir, pastor, ¿usted se acuerda de mí? Yo voy a decir, oh, no. Pastor, yo quiero que venga a la iglesia de no sé dónde, porque por lo general nunca están en la iglesia. Pastor, yo estoy en México aquí, yo estoy en California. ¿Pero quién eres tú? ¿Usted no se acuerda de mí, pastor? Yo dejé la iglesia, tengo divorcio, tengo un cáncer de páncreas, tengo un problema, pero yo acepté a Cristo de nuevo. Eso va a pasar porque ha pasado, porque no valoras lo gratis y sales a comprar tu destrucción. No sé si me doy a entender, hermanos. Te estoy hablando a ti que eres joven. Valora lo que tienes, mi querida. Yo quiero verte como jovencito, casada, profesional, con hijo cristiano, a ti también. Casada, profesional, cristiana, próspera. Y eso Dios te dice, espera en mí que yo te lo doy. No salga a comprar lo que Dios te está dando gratis. Es posible que un día tú des la vida por volver a estar sentada ahí. No sé si me doy a entender. Es posible que tú un día digas, yo daría la vida por tener la edad que tenía y estar ahí sentado cuando todavía yo no había cometido la locura que tomé. No sé si me doy a entender. ¿Por qué gastas la vida en lo que ya Dios te dio gratis? ¿Ha sido clara la palabra? Dígame si ha sido clara. Podemos leerlo de última vez. 1 y 2 de Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar y comer sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero y no en pan? Y vuestro esfuerzo en lo que no aprovecha. Haz por Dios, aunque sea la mitad de lo que haces por el diablo. ¿No crees eso? Hazlo por Dios. Levántate temprano a servirle. Haz cosas para Dios. No compres tu perdición. Que Dios me les guarde grandemente. Tengan una feliz semana. Y Dios nos guarde. Feliz semana. Que Dios me les guarde grandemente. Que termine.